Mi hermana nos apartó en su fiesta de compromiso por no ser tan ricos, pero su prometido la dejó en shock al hablar con mi esposo. Esta es la historia de mi vida, contada desde la perspectiva de quien ha tenido que soportar el doble filo del amor familiar y la amarga traición de mi propia hermana. Desde que éramos niñas, Verónica y yo crecimos en un ambiente de sacrificio y carencias, fruto de una familia trabajadora que luchaba día a día para salir adelante. Yo siempre encontré en el esfuerzo y en la educación la vía para escapar de ese ciclo de pobreza, mientras que Verónica eligió un camino distinto, basándose en su belleza, encanto y una astucia que, con el tiempo, se tornó en frialdad y doble cara. Recuerdo nuestra infancia en aquella vieja casa con el techo con agujeros y los pisos que crujían a cada paso. Mientras yo aprendía a compartir lo poco que teníamos, como aquella única manta que nos abrigaba en inviernos helados o los trapos de segunda mano que vestían nuestros cuerpos, Verónica siempre manifestó un desdén casi palpable hacia nuestra realidad. Ella parecía detestar cada rincón de esa existencia humilde y en lugar de esforzarse por cambiarla, decidió aprovecharse de ella. Yo, por mi parte, me entregué a los estudios con la convicción de que la educación era la llave para abrir las puertas de un futuro mejor. Tras muchos sacrificios y noches sin dormir, obtuve una beca en una universidad prestigiosa que, para mí, representaba la salvación, el milagro que me permitía dejar atrás la pobreza. Esa oportunidad me permitió conseguir un trabajo estable y bien remunerado, lo que me llevó a poder ayudar a nuestros padres a salir de la vieja casa y encontrar una vida más digna. Mientras yo me esforzaba por construir una existencia basada en la responsabilidad y el trabajo arduo, Verónica tomó la ruta de la seducción y la conveniencia. Desde muy joven, se dedicó a aprovecharse de sus encantos para conseguir lo que deseaba, apoyo financiero, lujos y una vida de facilidades sin preocuparse por el esfuerzo propio. Siempre saltaba de una relación a otra, sin dejar de lado su capacidad para manipular a quienes se cruzaban en su camino. Una de sus relaciones más recientes fue con un rapero que, en apariencia, le proporcionaba todo lo que ella anhelaba, cuentas saldadas, zapatos caros, ropa de diseñador e incluso un lugar donde vivir. Pero como era habitual en su vida, la situación se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el rapero descubrió que Verónica lo engañaba con uno de sus empleados, la relación se derrumbó en medio de gritos y desencuentros, y ella, como tantas veces antes, corrió hacia mí en busca de ayuda. No pude negarle mi apoyo, aunque tanto mi esposo como yo sabíamos muy bien de antemano que la presencia de Verónica en nuestras vidas traía consigo un cúmulo de problemas. Mi marido, a pesar de ser de una familia adinerada y haber forjado su propio camino con humildad, jamás ocultó su disgusto hacia las constantes crisis que mi hermana generaba. Yo, siempre protectora y consciente de las debilidades que marcaban su carácter, traté de hacerle frente con la paciencia de quien sabe que es imposible cambiar a una persona que se rehúsa a mirar dentro de sí misma. Con el paso de los años, mi vida dio un giro decisivo. Después de haberme asentado profesional y emocionalmente, conocí a mi esposo en un congreso donde él era ponente invitado. Su sencillez, a pesar de provenir de una familia adinerada, me cautivó de inmediato. No ostentaba su fortuna, vestía de forma modesta, conducía un coche discreto y jamás se jactaba de sus éxitos. Su humildad y la forma en que manejaba su negocio, fruto de años de decisiones inteligentes y trabajo constante, hicieron que me enamorara profundamente de él. Juntos construimos un hogar en el que la discreción y la moderación eran pilares fundamentales, y aunque ayudábamos a nuestros padres y, en ocasiones, a Verónica en momentos de crisis, siempre manteníamos la privacidad de nuestra situación económica. La ironía de la vida se manifestó de la manera más cruel en el día del compromiso de Verónica. Todo comenzó cuando ella organizó su fiesta de compromiso, un evento que prometía ser grandioso y elegante, destinado a exhibir la nueva etapa de su vida junto a su prometido. Verónica, siempre obsesionada con el lujo y el prestigio, había planeado cada detalle de la celebración, contratando servicios de catering de alta categoría, decoradores y hasta un sistema de asientos asignados que, según ella, debía reflejar el nivel social que ella aspiraba a alcanzar. Sin embargo, tan pronto como mi esposo y yo llegamos, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. En un acto que destilaba prepotencia, mi hermana nos hizo sentar en un rincón apartado, lejos de la mesa principal donde estaban ubicados sus padres y la familia de su prometido, una familia conocida por su gran patrimonio. La razón, según ella, era simple y cruel: nos consideraban no lo suficientemente ricos para estar cerca de ellos. La humillación se hizo presente en el ambiente, y mi esposo, quien siempre había mantenido la calma, no pudo ocultar su descontento.
Fue en ese preciso instante cuando se dio la vuelta y, con una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos, su rostro se iluminó con reconocimiento al ver a James, el hombre que resultó ser parte de la familia de su prometido y que, para nuestro asombro, tenía una conexión directa con el negocio de mi esposo. Esa revelación se convirtió en el punto de inflexión del acontecimiento, exponiendo la hipocresía de Verónica y haciendo que la verdad emergiera de la penumbra de sus mentiras. Actualización 1. Durante la fiesta de compromiso, mi hermana nos obligó a mi esposo y a mí a ocupar una mesa apartada, alegando que no pertenecíamos al mismo círculo social que el resto de los invitados. Al principio, intenté comprender su justificación, pero mi desconcierto se transformó en indignación cuando, en medio de la velada, James se acercó para saludar y se mostró visiblemente sorprendido al reconocer a mi esposo como un cliente importante de su empresa. La ironía fue brutal. Verónica había intentado humillarnos por no ser lo suficientemente ricos, cuando en realidad mi esposo era parte fundamental de un negocio de gran relevancia para la familia de su prometido. La confrontación implícita se hizo evidente ante los ojos de todos, y aunque James trató de mediar en la situación, el daño ya estaba hecho. La humillación fue tan intensa que, sin más explicaciones, mi esposo y yo decidimos abandonar la fiesta de inmediato, dejando atrás una noche que prometía celebración y se había convertido en una cruel exhibición de clasismo y falsedad. Esa experiencia en el evento me dejó una marca profunda y avivó viejas heridas de nuestra infancia. Siempre había sabido que Verónica sentía una envidia casi patológica hacia mí, resentida por el camino que había elegido y el éxito que había logrado, mientras ella se empeñaba en vivir a través de los hombres que la respaldaban. Sus palabras hirientes y su comportamiento arrogante en esa noche fueron el reflejo de una verdad incómoda, a pesar de los supuestos lazos familiares. La rivalidad y el rencor habían contaminado nuestra relación de forma irreversible. Después de dejar la fiesta, la situación no se calmó, sino que se volvió aún más complicada. Durante los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar con llamadas y mensajes de familiares y conocidos que, sin conocer toda la historia, nos tildaban de groseros y de faltar al respeto a la familia. Nadie parecía querer comprender la verdadera razón detrás de nuestra salida abrupta. Por si fuera poco, Verónica se inundó de mensajes de disculpas, intentando justificarse y suplicándome que aceptara su arrepentimiento. Sin embargo, yo sabía que detrás de esas palabras se ocultaba un intento desesperado por salvar su imagen ante James y no una genuina muestra de remordimiento. Actualización 2. Pasaron varios días de tensión en los que recibí innumerables mensajes y llamadas. Mi madre y algunos familiares, al conocer la verdadera magnitud de lo ocurrido en la fiesta, se sintieron avergonzados y, al final, se disculparon conmigo, reconociendo que habían juzgado mal la situación. Incluso algunos de mis primos se unieron para decirme que debían haber actuado de otra manera. Pero la verdad era que, desde hace tiempo, ya había dejado de esperar en vano que Verónica aprendiera a valorar lo que realmente importaba. Mientras mis padres y familiares intentaban aclarar el malentendido, yo trataba de procesar la desilusión y el dolor que me causaba ver cómo mi hermana se desvivía por aparentar una vida de lujo y superioridad, sin reconocer jamás el esfuerzo y la honestidad que habían caracterizado mi propio camino. Aquel episodio no solo puso en evidencia el profundo resentimiento de Verónica hacia mí y mi esposo, sino que también desencadenó una serie de acontecimientos que iban a cambiar de forma definitiva la relación con ella. Mi esposo, a quien siempre había admirado por su compostura y su capacidad para separar lo personal de lo profesional, se mostró irremediablemente dolido por el insulto público. Su frustración se volvió aún más palpable cuando, a raíz de la fiesta, comenzó a dejar en claro que ya no quería tener nada que ver con mi hermana, pues sus constantes dramas y mentiras amenazaban con empañar la estabilidad que tanto habíamos trabajado por conseguir. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se intensificara. Durante una de las semanas siguientes, mientras tratábamos de retomar la normalidad en nuestra vida, James se puso en contacto con nosotros. Su mensaje era claro, se sentía profundamente avergonzado por lo sucedido en la fiesta y me pidió que nos reuniéramos para conversar en persona. James insistió en que quería conocer todos los detalles y comprender la verdadera situación, pues no podía aceptar haber sido manipulado por las mentiras de Verónica. Aunque mi esposo y yo estábamos dolidos, consideramos que esa era una oportunidad para aclarar las cosas y, sobre todo, para que James tuviera un panorama completo antes de tomar decisiones que pudieran afectar su futuro. Actualización 3. Hace unos días, invitamos a James a nuestra casa para un almuerzo en el que, de manera franca y sin rodeos, le conté la totalidad de lo ocurrido. Le expliqué cómo Verónica había orquestado todo, desde la elección deliberada de una mesa apartada hasta sus excusas para disimular su desprecio hacia nosotros. Con calma,
Le relaté cómo había crecido en un ambiente en el que yo siempre me esforzaba por superarme, mientras ella se conformaba con manipular a los demás para conseguir lo que quería. No dudé en mencionar su pasado, sus múltiples conflictos y hasta episodios de conductas delictivas menores que ella prefería mantener ocultos. Mi intención no era romper su compromiso, sino que James supiera con total claridad a lo que se enfrentaba. Durante el almuerzo, la conversación fue intensa. James escuchó con atención cada detalle y, a pesar de su sorpresa, se mostró respetuoso y comprensivo. Al final, me confesó que nunca había imaginado la magnitud de las mentiras de Verónica y que necesitaba tiempo para procesar toda la información. Mi esposo, por su parte, reiteró que, a pesar de las disculpas que Verónica pudiera ofrecer, la confianza y el respeto se habían visto irremediablemente dañados. Fue un encuentro doloroso pero necesario, y aunque me entristeció ver la confusión y la decepción en los ojos de James, sentí que al menos la verdad estaba saliendo a la luz. La verdad es que, desde siempre, he tratado de ser honesta con quienes me rodean, incluso cuando eso implicaba contar historias difíciles sobre la persona a la que debía llamar hermana. Aunque en el fondo siempre quise lo mejor para Verónica, nunca pude ignorar la manera en que su comportamiento había afectado mi vida y la de mi esposo. Cada vez que recordaba aquellas noches de infancia, en las que compartíamos la escasez y el esfuerzo por sobrevivir, contrastaba con la forma en que ella, en la adultez, había optado por vivir de los demás, usando su belleza y astucia para conseguir privilegios que yo había ganado con esfuerzo propio. La situación se agravó aún más cuando, pocas horas después de la reunión con James, recibí una llamada de mi hermana. Al otro lado del teléfono, su voz se transformó en un torrente de gritos y sollozos. Verónica me acusó de ser la responsable de que James cancelara el compromiso, culpándome de haber arruinado su única oportunidad de conseguir una vida de lujos y estabilidad económica. Entre gritos y desesperación, me reprochó que yo siempre hubiera sido la favorita, la que, a pesar de mis esfuerzos, jamás parecía entender su forma de ver la vida. Esa llamada, cargada de furia y acusaciones, fue el punto final. Yo, con una calma que apenas podía contener mi dolor, le dije que ya había llegado el momento de poner límites. Le expliqué que, por demasiadas veces, había tolerado sus actitudes manipuladoras y su falta de gratitud, y que ahora ni mi esposo ni yo estábamos dispuestos a seguir siendo su colchón de seguridad. Actualización 4. En esa última llamada, que fue tan intensa que me hizo temblar de rabia y tristeza, le dejé claro a Verónica, de manera inequívoca, que estábamos cortando todo tipo de lazo con ella. No más llamadas, no más mensajes, no más intentos de reconciliación basados en falsas promesas. Le dije que, a partir de ese momento, mi esposo y yo la bloquearíamos en todos los medios de comunicación y que, si alguno de nuestros familiares intentaba convencernos de lo contrario, ellos también quedarían excluidos. Esa decisión fue dura, pero necesaria. No podía seguir cargando con el peso de sus mentiras y su comportamiento destructivo. En ese instante, supe que había llegado el final de una etapa en la que permití que la toxicidad se colara en mi vida. Mi paz y la estabilidad de mi familia estaban en juego, y yo tenía el derecho de proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. Esa experiencia me ha dejado lecciones que jamás olvidaré. He aprendido que, aunque los lazos de sangre sean fuertes, también hay límites que no se deben cruzar. La lealtad y el amor no deben confundirse con la tolerancia ante actitudes que constantemente buscan herir y menospreciar a los demás. Mi camino siempre fue el de la superación a través del trabajo y la honestidad, y nunca permitiré que la envidia o la falsedad de alguien me hagan dudar de mi propio valor. Hoy, al mirar atrás, veo con tristeza la evolución de mi relación con Verónica. Siempre fue una niña que, a pesar de compartir las mismas carencias que yo, eligió un sendero distinto, uno en el que la apariencia y las mentiras se volvieron sus armas. Mientras yo trabajé incansablemente para salir adelante y transformar mi realidad, ella optó por manipular a los demás, confiando en su belleza y su habilidad para engatusar a cualquier persona que se cruzara en su camino. Esa diferencia en nuestros destinos la llevó a situarse en una posición en la que nunca pudo comprender lo que realmente significaba el esfuerzo personal. El incidente en la fiesta de compromiso fue solo la culminación de años de resentimientos y actitudes egoístas. Ver a mi esposo, un hombre íntegro y trabajador, ser humillado en público por las artimañas de mi hermana, me hizo sentir una mezcla de vergüenza, rabia y decepción. No pude evitar pensar en todas aquellas ocasiones en las que, de niña, compartíamos un mismo techo, pero donde yo aprendía el valor del sacrificio y ella lo desestimaba, confiando en que siempre habría alguien para rescatarla. Esa constante dinámica, en la que mi vida parecía prosperar a costa de su incesante dependencia, se manifestó de forma brutal aquella noche.
Con el paso de los días, mientras las voces de la crítica familiar se mezclaban con las propias de mis padres, comprendí que la responsabilidad no recaía en mí, sino en ella. Mi esposo, a pesar de ser indulgente y haber soportado más de lo que muchos hubieran podido, dejó en claro que ya no toleraría comportamientos tan despreciativos. Y yo, por mi parte, decidí que debía proteger mi integridad y la de mi familia, aun cuando eso significara cortar de raíz la relación con alguien a quien una vez amé como hermana. Cada conversación, cada mensaje y cada llamada fueron como golpes que fueron sellando el destino de lo que alguna vez fue un vínculo fraternal. La sinceridad y la transparencia que siempre intenté mantener en mis relaciones se convirtieron en mi única arma para enfrentar la maraña de mentiras y manipulaciones. Invité a James, quien hasta entonces había sido ajeno a la verdadera naturaleza de mi hermana, a una reunión en la que le conté con todo detalle la realidad oculta tras la fachada encantadora de Verónica. No lo hice con la intención de romper su compromiso, sino para que él pudiera tomar una decisión informada, sabiendo exactamente a lo que se enfrentaba. Le hablé de sus antecedentes, de cómo se había comportado a lo largo de los años, de la cantidad de veces que había sido la artífice de su propio desastre y de cómo siempre había buscado aprovecharse de quienes la amaban. Ver la cara de decepción en los ojos de James fue, para mí, una especie de vindicación. Él no merecía vivir en una ilusión creada por alguien que, en lugar de crecer y aprender de sus errores, prefería vivir en un mundo de engaños y falsas apariencias. Su reacción, mezclada de incredulidad y pesar, confirmó que mi decisión de contarle la verdad había sido la correcta. No podía quedarme callada y permitir que otra persona fuera víctima de las manipulaciones de mi hermana. Al mismo tiempo, mi relación con mis padres también se vio sacudida por lo ocurrido. Ellos, que en un principio habían intentado juzgar la situación sin conocer todos los hechos, se sintieron avergonzados al darse cuenta de la magnitud del engaño. Mi madre, en particular, se mostró profundamente arrepentida por haber permitido que las mentiras de Verónica empañaran nuestra imagen familiar. Me aseguraron que, de ahora en adelante, se encargarían de aclarar la verdad con el resto de la familia para evitar que se generaran nuevos malentendidos y que, en lo sucesivo, nadie volviera a echarme la culpa de algo que claramente no había sido mi responsabilidad. No obstante, a pesar de esos intentos de reconciliación y de enmendar errores pasados, mi decisión de cortar definitivamente la relación con Verónica se hizo inamovible. La llamada final, en la que ella gritó, lloró y trató de usar la excusa del sacrificio familiar para justificarse, fue la gota que colmó el vaso. Con una voz serena pero firme, le dije que ya no podía seguir siendo su soporte en medio de sus constantes fracasos y dramas. Le dejé claro que, si alguna vez volvía a presentarse en mi vida pidiendo ayuda, no habría ni un ápice de compasión de mi parte. Mi esposo y yo habíamos tomado la decisión de bloquearla de nuestras vidas, no solo por el daño que nos había causado, sino también para preservar la paz y la estabilidad que tanto habíamos luchado por conseguir. Esa decisión, por dolorosa que fuera, se convirtió en el cierre de un capítulo lleno de amargura y resentimiento. Me di cuenta de que, a veces, el verdadero acto de amor propio es dejar atrás a quienes, a pesar de los lazos de sangre, solo traen toxicidad y sufrimiento. Cortar con Verónica no significaba dejar de ser familia, sino reconocer que no todos los vínculos pueden mantenerse cuando el daño es irreparable. A partir de ese momento, mi esposo y yo establecimos límites claros, y hasta mis propios padres y otros familiares fueron advertidos de que no toleraríamos intentos de reconciliación que pusieran en riesgo nuestra tranquilidad. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo sucedido, siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pudo haber sido, por una hermana a la que una vez quise y en quien confié, y alivio por haber tomado la difícil pero necesaria decisión de proteger mi vida y mi felicidad. Cada experiencia vivida, cada lágrima derramada y cada insulto recibido me han enseñado que la honestidad y la firmeza son esenciales para mantener nuestra integridad, aun cuando ello implique renunciar a relaciones que alguna vez fueron importantes. En definitiva, mi historia es la crónica de una lucha constante por la dignidad, el esfuerzo personal y la verdad en medio de las sombras del engaño familiar. No puedo olvidar el dolor de haber sido humillada en un evento tan significativo como el compromiso de mi hermana, ni la sensación de desamparo al ver cómo, a pesar de todo mi trabajo y dedicación, aún se dejaba que me tratara con desprecio. Pero tampoco puedo negar el crecimiento personal que he experimentado al aprender a poner límites y a valorar lo que realmente importa. A lo largo de este camino he descubierto que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de reconocer la diferencia entre el amor incondicional y la toxicidad que, en ocasiones, se disfraza de afecto familiar. Mi esposo, mi roca inamovible, ha sido mi apoyo en cada paso, mostrándome que la honestidad y el respeto son los pilares de una relación sólida.
Juntos, hemos aprendido que, aunque a veces duele, es indispensable alejarse de quienes no están dispuestos a cambiar y a reconocer sus errores. Hoy, mientras contemplo el futuro, lo hago con la convicción de que la vida es demasiado corta para cargar con el peso de las mentiras y la envidia. He decidido reconstruir mi mundo a partir de la verdad y la integridad, y aunque ese camino no ha sido fácil, me ha permitido descubrir mi verdadero valor. La experiencia vivida me ha enseñado que, en última instancia, no se trata de lo que los demás piensen o digan, sino de lo que uno es capaz de construir con sus propias manos y de lo que uno se merece en términos de respeto y amor genuino. Así concluye mi relato, un testimonio de superación y de la importancia de tomar decisiones difíciles para preservar nuestra paz interior. He aprendido que no todos los lazos familiares son inquebrantables y que, a veces, para avanzar es necesario dejar atrás incluso a aquellos que, en apariencia, comparten nuestro apellido. La amarga lección que me dejó Verónica es, sin duda, un recordatorio permanente de que la vida exige coraje para enfrentar la verdad, por dolorosa que ésta sea. Hoy miro hacia adelante con la certeza de que he tomado el camino correcto. He elegido rodearme de personas que me valoran y que comparten mis ideales de honestidad y trabajo arduo. A pesar de las cicatrices del pasado, encuentro en cada nuevo día la oportunidad de forjar un futuro en el que mi felicidad no dependa de la aprobación de quienes solo saben sembrar discordia. Y es que, en el fondo, comprendí que mi mayor fortaleza reside en saber cuándo decir basta, en tener la valentía de cortar los lazos con aquellos que, aunque sean de la misma sangre, solo están destinados a lastimarte. Esta es mi historia, contada sin adornos ni excusas, con la esperanza de que otros puedan aprender de mis errores y de la amarga experiencia de haber confiado en alguien que jamás supo valorar lo que verdaderamente importa. Con cada paso que doy, reafirmo mi compromiso de vivir con autenticidad, sin permitir que el resentimiento o la envidia nublen mi juicio. Porque al final del día, lo único que realmente cuenta es la paz que logramos construir dentro de nosotros mismos y la capacidad de transformar el dolor en fuerza para seguir adelante. Verónica ya no forma parte de mi mundo, y aunque en algún rincón de mi corazón todavía guardo recuerdos de lo que fuimos alguna vez, hoy me despido de esa etapa con la convicción de que he elegido mi camino. Un camino en el que el respeto, la lealtad y la verdad son los cimientos sobre los cuales edificaré el resto de mi vida. He aprendido que el amor propio y la honestidad son armas poderosas contra la falsedad y que, en ocasiones, lo más difícil pero a la vez lo más liberador es decir adiós a quienes no están dispuestos a crecer y a reconocer sus errores. Al final, mi experiencia me ha dejado claro que no se puede obligar a nadie a cambiar, solo podemos decidir a quién dejamos entrar en nuestro círculo y a quién, por el bien de nuestra paz mental, debemos rechazar. Mi esposo y yo hemos tomado una decisión firme, no permitiremos que el veneno de la envidia y la hipocresía siga contaminando nuestras vidas. Y aunque el camino de la verdad a veces es solitario, sé que es el único camino que me llevará a la verdadera felicidad y al éxito que he buscado durante tanto tiempo. Esta es la verdad de mi historia, narrada con todo el dolor, la rabia y la esperanza que me han acompañado a lo largo de los años. Espero que, al compartirla, quienes la lean encuentren en ella una lección sobre la importancia de la autenticidad, la dignidad y el coraje para poner fin a las cadenas de la toxicidad. Porque, al final, lo único que merece la pena es construir un futuro en el que uno pueda sentirse en paz consigo mismo, sin el lastre de las mentiras ni la manipulación de quienes solo buscan su propio beneficio, sin importar el costo para los demás.